Querida amiga, ¿alguna vez has visto una escena tan silenciosa y completa que parece contener una historia entera aunque nadie esté allí para contarla? Esta tarde caminaba por la calle cuando comenzó a llover con una suavidad persistente. Esa lluvia fina que no cae con prisa, sino con una especie de paciencia melancólica. Abrí mi paraguas y continué caminando despacio, escuchando el sonido delicado de las gotas sobre la tela. Las farolas ya estaban encendidas, aunque todavía era temprano. Su luz cálida se reflejaba en los adoquines mojados, creando pequeños espejos dorados que temblaban con cada gota. Fue entonces cuando vi la mesa. Estaba en la terraza cubierta de un pequeño café, uno de esos lugares tranquilos donde a veces me detengo a leer cuando el tiempo es amable. Pero hoy no me senté. Me quedé de pie bajo la lluvia observando algo que me produjo una curiosa sensación de misterio. Sobre la mesa había un paraguas abierto apoyado sobre la silla, un libro y una taza de café. El café aún desprendía un ligero vapor, pero no había nadie. Me acerqué lentamente y cerré mi propio paraguas antes de entrar bajo el toldo de la terraza. El sonido de la lluvia quedó entonces más lejano, transformado en un murmullo constante sobre la lona. La mesa estaba perfectamente dispuesta, como si alguien hubiera estado allí apenas unos minutos antes. El libro permanecía abierto, con las páginas ligeramente curvadas por la humedad del aire. Un par de gafas descansaban sobre él, cuidadosamente colocadas, como si su dueño hubiera tenido la intención de volver enseguida. La taza de café estaba casi intacta. Apoyé los dedos en el borde de la mesa y me incliné un poco para observarla mejor. El vapor seguía elevándose en espirales lentas. Alguien había dejado todo atrás, de repente. Me senté en la mesa vecina, moviendo la silla con cuidado para no hacer ruido. No sé por qué lo hice, quizá porque la escena me parecía demasiado íntima para simplemente pasar de largo. Tomé el pequeño cuaderno que siempre llevo conmigo y lo abrí sobre la mesa. Mientras tanto, la lluvia seguía cayendo con esa serenidad que tienen las tardes de otoño. Me quedé mirando el libro durante un largo momento. La página abierta mostraba un párrafo subrayado con lápiz. Me pregunté si aquella frase habría detenido al lector, si quizá había levantado la vista para pensar en algo importante. Tal vez una idea, tal vez un recuerdo, o tal vez alguien lo había llamado desde la puerta del café. Pasé la mano por la superficie de la mesa y aparté con suavidad algunas gotas que se habían acumulado cerca del platillo. El café estaba recién servido, eso era evidente. Lo acerqué ligeramente hacia el centro de la mesa, casi sin darme cuenta, como si ese pequeño gesto pudiera protegerlo de la lluvia. Y entonces comenzaron las preguntas. ¿Quién era la persona que estaba sentada allí hace unos minutos? ¿Un hombre leyendo en silencio mientras esperaba a alguien? ¿Una mujer que había decidido refugiarse de la lluvia con un libro? ¿Un viajero de paso que había encontrado en ese café un momento de calma? Mientras pensaba en todo esto, una ráfaga suave de viento hizo pasar lentamente la página del libro. El sonido fue tan leve que casi parecía el susurro de alguien que continúa leyendo. Tomé la taza de mi propia mesa, que el camarero había dejado poco antes, y soplé suavemente el café caliente antes de beber. El aroma se mezcló con el olor de la lluvia y de la madera mojada. Miré nuevamente la mesa abandonada. El paraguas seguía inclinado sobre la silla, como un guardián paciente. Me pregunté si el dueño volvería. Quizá había entrado un momento al interior del café. Quizá estaba hablando con el camarero. Quizá había salido corriendo tras reconocer a alguien en la calle. O quizá simplemente había decidido marcharse. A veces las personas dejan lugares sin despedirse. Dejan una conversación a medias, una taza de café intacta, una página abierta. Pensé en la cantidad de momentos de nuestra vida que quedan suspendidos así, como esa mesa bajo la lluvia, pequeñas escenas incompletas,
historias que no conocemos del todo. Apoyé la barbilla en la mano mientras observaba las gotas caer desde el borde del toldo. En ese instante comprendí algo curioso. Tal vez lo más fascinante de las ciudades no son las multitudes, sino estas pequeñas ausencias, estos instantes en los que alguien estuvo y ya no está. La mesa seguía allí, el libro, las gafas, el café. Todo parecía esperar el regreso de una persona que, por alguna razón, aún no había vuelto. Después de un rato cerré mi cuaderno y me levanté lentamente. Antes de marcharme, miré una vez más aquella escena silenciosa. Tal vez, cuando el dueño regrese, el café estará frío y las páginas del libro ligeramente húmedas. Pero quizá también se sentará de nuevo, acomodará sus gafas y continuará leyendo justo donde lo había dejado, como si nada hubiera ocurrido. Y tal vez ese sea uno de los misterios más delicados de la vida, que cada objeto cotidiano guarda la huella invisible de quien lo tocó, incluso cuando la silla queda vacía. Con afecto, Elena.